Hola a todos, hoy es miércoles 12 de agosto de 2026 y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Laith Marouf, desde Beirut. Bienvenido de nuevo, Laith. Es un placer estar contigo, Nima. Permítame empezar por la última noticia que hemos conocido desde Líbano. Israel ha llevado a cabo ataques aéreos contra la localidad libanesa de Al-Mansouri. ¿Qué está ocurriendo en el sur del Líbano? ¿Y cómo perciben lo que está sucediendo Hezbollah y el gobierno libanés? Bueno, desde ayer, el ejército de ocupación israelí ha intensificado sus ataques. Uno de ellos es el que usted mencionaba en Al-Mansouri. Es una aldea que ha sido atacada muchas veces desde que entró en vigor el llamado Alto el Fuego. Básicamente, la ocupación está intentando impedir que los residentes regresen a esta aldea. Al mismo tiempo, desde ayer hemos visto un aumento de los ataques en la colina de Ali Tahir, justo a las afueras de la ciudad de Nabatiyya, así como explosiones y ataques en Saftar al-Sharqiyya y Saftar al-Gharbiyya. Ambas son, de nuevo, aldeas situadas justo a las afueras de Nabatiyya. En términos militares, ninguno de estos ataques cambia la realidad militar sobre el terreno, pero frustran a la población del Líbano que intenta regresar a sus hogares. Y eso da una sensación más egoísta a los colonizadores judíos, que han visto cómo su ejército y su gobierno fracasaban en todas sus guerras durante los últimos 2 años y medio, casi 3 años ya. Así que creo que ahora estamos en una especie de prórroga, en la que nadie sabe cuándo llegará la hora cero para volver a las hostilidades a gran escala. La semana pasada vimos, por supuesto, que Estados Unidos amenazó con atacar Irán y luego, en cierto modo, se echó atrás. Después oímos a los dirigentes de la colonia judía decir que seguirán adelante y atacarán Irán sin Estados Unidos. Y creo que en este contexto vemos ahora a la colonia judía atacando estas aldeas del sur del Líbano como para provocar una confrontación total con Hezbollah. Eso arrastraría a Irán a la batalla y al combate. Entonces veremos cómo le va a la colonia judía. Si entra en guerra por su cuenta contra Irán, por supuesto, no puede hacerlo mejor que Estados Unidos. Sí, así que cuando analizamos esto, ese es el contexto de lo que la colonia judía quiere obtener de todo esto. También vemos sobre el terreno, en Líbano, que aumenta la presión sobre el gobierno. Ha habido manifestaciones durante toda la semana. Cada pocos días hay una manifestación frente al Saray. Hay delegaciones de civiles que bajan al sur para mostrar su solidaridad con sus hermanos y hermanas que han perdido sus hogares. Y por supuesto, Hezbollah está esperando, mientras aumenta la presión sobre el gobierno para volver finalmente a una confrontación total. E incluso, sin que Hezbollah haya vuelto a una confrontación total, hemos visto múltiples ataques con artefactos explosivos improvisados contra las fuerzas de ocupación en los últimos días. Israel está en el sur del Líbano, está en Gaza, en Cisjordania, en Siria. Y por otro lado, hablan de que quizás estén preparados para atacar Irán. ¿Cuál es la capacidad del ejército israelí teniendo en cuenta todo esto? Son cuestiones importantes. Tienen que centrarse en todos estos frentes a la vez si deciden hacer algo contra Irán. Y el otro punto es la situación en Asia Occidental, que básicamente tiene que ver con Arabia Saudí. Parece que han pedido a Turquía y a Pakistán que lleguen a algún tipo de acuerdo con ellos en relación con este nuevo pacto de defensa del que están hablando. ¿Cómo se va a percibir eso en el Líbano? ¿Cuál es la percepción en el Líbano por parte de Hezbollah? ¿Cómo ven Arabia Saudí y su intento? Y quizá también podría mencionar el caso de Israel. Sí, recuerdo este acuerdo, entre comillas, de la Meca o coalición de la Meca o eje de la Meca, como quieran llamarlo, que anunció el régimen saudí y que se suponía que también iba a incluir a Egipto.
De hecho, los gobiernos de, ya saben, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Egipto se reunieron en Egipto hace unos días. Y lo que vemos es que Egipto no forma parte de esta coalición. Desde esta mañana, he estado leyendo medios saudíes y mirando la esfera saudí de Twitter, y hay muchas críticas directas y ataques para socavar a Abdel Fattah el-Sisi, el presidente de Egipto. Incluso el gobierno saudí menciona cuánto dinero invirtieron para que Sisi tomara el poder al gobierno de los hermanos musulmanes y de Morsi, el presidente Morsi, antes que él. Así que están bastante enfadados por la tibia reacción de Egipto, aunque deben de haberle ofrecido mucho dinero, hasta el punto de que se están delatando, que como gobierno saudí llevaron a Sisi al poder en Egipto mediante un golpe de Estado. ¿Sabe? Lo que podemos entender de esta alianza que está surgiendo es que Estados Unidos, el imperio en su conjunto, ha perdido su capacidad de ganar guerras y de hacer la guerra mediante la fuerza aérea. Irán ha destruido gran parte de las bases aéreas de la región y muchos aviones en tierra. Eso obliga ahora a Estados Unidos a realizar bombardeos de largo alcance desde su propio territorio, con los B-1, los B-2 y demás, los B-52. Y eso no es una guerra sostenible. También han perdido la capacidad de proyectar poder y atacar a su enemigo mediante la fuerza naval. De nuevo, Irán, con sus misiles hipersónicos, sus misiles de crucero, sus drones marítimos y demás, está alejando a la Armada estadounidense de la región. Así que, ¿qué les queda a Estados Unidos, al imperio en su conjunto y a la colonia sionista en cuanto al tipo de guerra que pueden librar contra el eje de la resistencia y contra Irán en particular? Las fuerzas terrestres. Y como vemos, ni a los estadounidenses ni a los israelíes les gustan las bajas elevadas entre sus fuerzas, especialmente en una situación como esta, en la que habrá combate cuerpo a cuerpo, sin cobertura aérea. No habrá cobertura aérea para ninguna fuerza estadounidense o israelí sobre el terreno si libran una guerra terrestre contra Irán. Así que lo que vemos es que Estados Unidos ha estado intentando encontrar, este imperio ha estado intentando encontrar fuerzas terrestres que puedan combatir en su nombre. Y vimos cómo las milicias kurdas fueron la primera opción y las fuerzas armadas iraníes y las fuerzas especiales de Irán las hicieron picadillo. Cruzaron a Irak, mataron a los dirigentes de esas milicias kurdas y destruyeron sus almacenes. Así que ahora, los estadounidenses están recurriendo a las dos grandes poblaciones originalmente. Querían que Turquía, Pakistán y Egipto, con sus grandes poblaciones, ofrecieran voluntariamente a sus hijos para morir en una guerra con Irán, mientras Arabia Saudí pagaba la factura. Esa era la idea. Y como vemos, Egipto, por su larga historia, especialmente con Yemen, que se remonta a Jamal Abdel Nasser y a las decenas de miles de soldados egipcios que murieron en Yemen durante aquella guerra. Y por supuesto, al ver que otros países, como Sudán, y otros que enviaron soldados para defender al régimen saudí frente a Yemen, perdían a tantos, parece que ha decidido aceptar el dinero y apartarse. Ahora bien, la cuestión es, ¿serán Pakistán y Turquía realmente lo bastante estúpidos como para iniciar una guerra en nombre del imperio contra Irán? Yo creo que tengo mis dudas. Personalmente, lo dudo. Creo que los pakistaníes y los turcos aceptarán el dinero y no harán nada. Básicamente, montarán el camello saudí hasta el momento en que se suponga que deben ir a la guerra con Irán, y entonces se bajarán. Van a mantener este juego todo lo que puedan, por varias razones. Veamos Pakistán. Su archienemigo es India, que está al otro lado. Si inicia una guerra con Irán, dejará expuesta la retaguardia. No puede librar una guerra en dos lados, en dos frentes. Por supuesto, ya habría disturbios civiles en Pakistán, con una gran población chií y una gran población en el norte, vinculada a los talibanes de Afganistán,
que mantienen buenas relaciones con Irán. Y los propios talibanes aprovecharían también un momento en el que Pakistán está ocupado, atacando a Irán para apoderarse de territorio pakistaní. Así que esto es otra señal de que no va a suceder. Y por último, si miramos a Turquía, Turquía tiene una gran población kurda, una gran población aleví, una gran población armenia y una población griega. Luego están todos los secularistas y los nacionalistas. De nuevo, una estúpida implicación turca en una guerra contra Irán. Y la última vez que Turquía, o el pueblo turco, tuvo una guerra con Yemen fue en tiempos otomanos, y fue una de las peores derrotas que sufrió jamás el ejército otomano. Hay poemas escritos sobre los miles de turcos que murieron al pie de las montañas de Yemen, intentando subir hacia Saná. Esta experiencia está grabada en la memoria de los turcos, así que no creo que lo hagan. Pero pueden imaginar, si Erdogan es lo bastante estúpido, cuánta inestabilidad habrá dentro de Turquía a causa de esto. Pero en última instancia, todo este discurso se debe a que Estados Unidos no tiene más remedio que librar una guerra terrestre con Irán si quiere hacerlo. Y no tiene ni los soldados ni la capacidad de asumir enormes cantidades de bajas en un combate directo, cuerpo a cuerpo, sobre el terreno. No hay ninguna señal de que Erdogan vaya a hacer nada en el ámbito militar. Porque no solo ya sabe, antes del ataque israelí contra Líbano, antes de la escalada en el sur de Líbano, dijo, vamos a ayudar a Hezbollah. No hicieron nada. La otra cuestión fue el ataque ucraniano contra su buque en el Mar Caspio. Básicamente, no reaccionaron a ese ataque ucraniano contra su buque. Dijeron, no vamos a enviar más frutas y verduras a Rusia. Rusia debe gestionarlo. Ya sabe, se ve a un gobierno que no quiere entrar en ningún tipo de conflicto, y mucho menos ir contra Irán, en mi opinión, o contra Yemen. Yemen es simplemente lo que está ocurriendo. La forma en que Yemen está tratando con Arabia Saudí es algo diferente. No veo a ninguno de esos dos países, como usted ha mencionado, participando o cooperando con Arabia Saudí contra Yemen. Porque el objetivo principal el primer objetivo sería Yemen, porque ahora mismo Arabia Saudí está en una guerra activa con Yemen. Están combatiendo dentro de Yemen y usan drones para recopilar información desde Yemen. Y al hablar de Yemen, Laith, algo importante ahora mismo es que hay dos bandos enfrentándose entre sí. Uno de ellos está en la ciudad donde hubo varias bajas ayer y anteayer, del lado de Arabia Saudí, de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí. Está cerca de Bab el-Mandeb y de Moha, la ciudad llamada Moha, que está cerca de Bab el-Mandeb. Ves Saná arriba en el mapa. Y allí, en el sur, en la parte occidental de Yemen, cerca de Bab el-Mandeb. ¿Cómo llegan hasta allí? ¿Y cómo están llegando estas fuerzas? ¿Cuál es la composición de las fuerzas dentro de Yemen? Sí, para los espectadores que no conozcan Moha, de ahí viene la palabra mocha, el café mocha, ¿de acuerdo? Así que este es uno de... Yemen es, por supuesto, uno de los lugares de origen del café, junto con... También lo llaman mocha, si no me equivoco. Sí, así que, ya sabe, este es el café mocha, es originario de Mocha, y por tanto, es un lugar importante. Evidentemente, los mercenarios a los que pagan los saudíes se mueven libremente por el sur de Yemen. Y aunque se estaba produciendo una concentración de estas fuerzas mercenarias que los saudíes querían impulsar dentro de Yemen, vimos que las fuerzas armadas yemeníes los atacaron antes incluso de que se movieran. Así que, hace unos días, múltiples misiles hipersónicos, misiles balísticos y drones cayeron sobre los puntos de concentración y los depósitos de armas de estas fuerzas que los saudíes estaban reuniendo de todo el sur de Yemen. Y al mismo tiempo sabemos que varios oficiales saudíes encargados básicamente de repartir el dinero, los salarios para estos, ya sabe, mercenarios, murieron en este ataque.
Y estamos hablando de oficiales de alto rango. Uno de ellos era el principal oficial saudí encargado de las operaciones dentro de Yemen. Así que esta es una pérdida enorme para los saudíes. También es una clara indicación de que las Fuerzas Armadas yemeníes tienen muy buena inteligencia para localizar con precisión el lugar donde se concentran las fuerzas, sus zonas de preparación para el ataque, el centro de mando y control donde se encontraban estos oficiales saudíes, así como los almacenes de armas. ¿Pueden los saudíes recuperarse ahora de esto? Les digo una cosa, incluso en el mejor escenario posible para los saudíes, si miramos 10 años atrás, cuando los saudíes tenían todo el dinero y los mercenarios que podían traer de todo el mundo, que no estaban ocupados en otros frentes y demás, los saudíes aún así perdieron la guerra estrepitosamente. Así que unos cuantos mercenarios más, aquí y allá, no van a cambiar la realidad. Por eso los saudíes están desesperados y detrás de ellos, por supuesto, los estadounidenses y los israelíes, por implicar en esta lucha a grandes países con poblaciones numerosas, como Pakistán y Turquía, y hacer que luchen en nombre de los saudíes. Algo que, personalmente, dudo que vaya a ocurrir. Por último, quiero decir que hace apenas unas horas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán publicó extractos de una llamada telefónica, una conversación entre los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Pakistán. Y el gobierno iraní hizo hincapié varias veces en la relación histórica entre ambos pueblos. Recordemos que en Pakistán se hablan lenguas iranias. La familia de lenguas iranias, el urdú es casi un acento del persa, ¿verdad? Así que existe una relación enorme y de muy larga trayectoria entre ambos pueblos. Irán ha estado ayudando en todo lo que ha podido siempre que ha habido problemas con India. Y esa fue una parte de esta conversación. Otra parte de esta conversación es que Irán está señalando que, como Estado Islámico grande, con recursos y una población numerosa, ha cumplido con su deber de defender a los musulmanes oprimidos que nos rodean, incluidos lugares como Gaza y el Líbano, y de intentar encontrar un consenso musulmán contra las fuerzas imperialistas y colonialistas del mundo. Así que el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní señaló que países como Pakistán, Arabia Saudí, Turquía e Indonesia, que junto con Irán son ahora más o menos los países musulmanes más poblados, tienen un deber. Todos estos países juntos tienen el deber de defender a los musulmanes y al Islam y de encontrar un consenso musulmán contra la injerencia exterior. Por supuesto, personalmente creo que estas peticiones de Irán y estas declaraciones de Irán sobre nuestros deberes como estados van a caer en saco roto, por desgracia. Laith, hay una declaración muy importante del Consejo de Seguridad Nacional iraní en la que se menciona conjuntamente a Palestina, Líbano, Yemen, Irak e Irán. Significa que si negocian, van a negociar sobre todos los frentes. No va a tratarse de Irán y Estados Unidos, ni de Líbano, Irán y Estados Unidos. Será sobre todos ellos a la vez. Y este es un mensaje que, por cierto, se repitió en la nueva declaración del nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei. Ayer tuiteó lo mismo. ¿Serán todos los frentes o nada? ¿Y cómo ve las opciones de Arabia Saudí y de los países del Consejo de Cooperación del Golfo en conjunto? Porque estas declaraciones muestran que forman parte del conflicto. No participaron activamente en la guerra. Se utilizó su territorio. De algún modo, hemos sabido que pueden haber utilizado ya sabe, o que Estados Unidos utilizó sus casas para atacar a Irán o a sus pilotos para atacar a Irán. Formaron parte de la guerra desde que empezó. Pero ahora, con el paso del tiempo, han intentado decir que no formamos parte de esto, que no vamos a continuar con esto, porque el estrecho está cerrado, Bab el-Mandeb está cerrado y la economía no les funciona.
Dependen muchísimo del petróleo, del gas y de todos estos productos. Su economía depende muchísimo de eso. Así que, lógicamente, quieren librarse de estos problemas, salir del conflicto entre Irán y Estados Unidos. ¿Qué opciones tienen cuando ven que Irán insiste en Palestina, en Líbano, en Yemen? Esos son los conflictos. En mi opinión, la mayoría de estos conflictos pueden abordarse de alguna manera desde dentro. Yemen es una especie de asunto interno entre Arabia Saudí y Yemen. En el caso de Líbano, en el caso de Palestina, pueden desempeñar un papel muy distinto en lo que está ocurriendo. Ve que la realidad de la guerra les está presionando o de algún modo les está haciendo cambiar de opinión. Sabes, ayer estaba pensando en esto. Gran parte del petróleo y el gas de estos países han sido la columna vertebral del dólar estadounidense durante los últimos 80 años. Y muchos economistas pensaban, bueno, si ese petróleo y ese gas son destruidos en esos países del Golfo, perjudicará al orden imperial. Pero luego estuve analizándolo. Por supuesto, Estados Unidos es ahora mismo el mayor exportador de petróleo del mundo. Y quizá realmente quiera que ardan el petróleo y el gas de la península arábiga para poder ser el único exportador a África, América Latina y Europa al menos. Y quizá para poner a China de rodillas. Así que eso forma parte de todo esto. La otra cuestión es que mientras vimos que incluso cuando el barril de petróleo llegó a $150, la opinión pública estadounidense seguía siendo dócil. Estados Unidos lo aceptaba sin problema. Y quienes poseían las compañías petroleras hicieron su agosto, ¿verdad? Así que puede que veamos cómo estos países del Golfo se ven obligados a entrar en una guerra, aunque eso signifique suicidarse y destruir sus propias economías. Y otra parte de esto probablemente sea que, si se fijan en estos países del Golfo, en estos países de la península arábiga, no han tenido guerras en su territorio desde hace décadas, casi un siglo, lo cual significa que han acumulado edificios, infraestructuras y demás que a Estados Unidos le gustaría quemar para que tengan que gastar dinero en construirlo todo de nuevo. Así que creo que hay una mayor posibilidad de que estos regímenes vasallos hagan realmente alguna estupidez que parezca un suicidio, porque así lo ha dicho el amo. Y el amo quiere que se gaste el dinero. Esa es una forma de verlo. Personalmente, dudo que los dirigentes de alguno de estos países despierten antes de que sus países se derrumben. También estoy un poco atrapado entre pensar, bueno, está todo este dinero y hay vasallos en Pakistán y Turquía. ¿Van a desencadenar una guerra? ¿Qué otras opciones tiene el imperio? En este momento, me quedo con ganas de esperar y ver qué ocurre, porque es realmente difícil predecir las decisiones que va a tomar el imperio. Laith, has mencionado que el colapso no va a producirse de inmediato. Es un proceso gradual, lleva tiempo llegar a ese punto, pero supongo que la situación en la que están ahora, de algún modo, se dirige hacia el colapso. Sí, porque si la economía no funciona en estos países del CCG, ¿qué más tienen? Importan todo y exportan petróleo y otros productos petroquímicos. Así que nadie podría sostener que la continuación de la guerra les beneficiaría. Es totalmente lo contrario. Y esa es la presión de la que estoy hablando. ¿Cómo va a desarrollarse esa presión? Sabemos que, en lo que respecta a Qatar, es diferente de Arabia Saudí, y de Arabia Saudí a Kuwait también es diferente. Incluso recientemente Scott Bessent y Estados Unidos hablaban de que quizá vayan a utilizar los oleoductos subterráneos para reducir la importancia del estrecho de Hormuz. ¿Cómo se va a evaluar o a percibir eso en los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Al fin y al cabo, tienen que encontrar algún tipo de solución. Y supongo que, sin que Estados Unidos esté en contacto directo con ellos, o sin convencer quizá a Estados Unidos, no la van a conseguir.
Sí, quiero decir, la población de estos países está viendo ahora mismo cómo, por supuesto, desaparecen sus ahorros. El valor de sus propiedades y de esos apartamentos en Dubái y Abu Dhabi se ha desplomado por completo. Se está produciendo cierto éxodo entre los académicos más destacados. Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein abrieron en sus países sedes de universidades occidentales de prestigio para retener allí a los estudiantes. Ahora, muchos de los empleados internacionales de esas universidades se están marchando. Así que llegará un punto en el que, incluso si no hay una guerra total, si simplemente seguimos en este ciclo de baja intensidad, intensidad media, luego alta intensidad y de vuelta a intensidad media. Esto acaba con la actividad empresarial normal, sin más. Acaba con la normalidad de la vida. Así que empezaremos a ver cómo grandes empresas se retiran de estos países, porque no pueden garantizar que los empleados lleguen a tiempo, o lo que sea, en esta situación. El efecto de esta guerra sobre estas economías será como un efecto dominó. No se trata solo del petróleo y el gas, y de que dejen de enviarse. También está el hecho de que muchos de los trabajos en estos países los realizan extranjeros. Solo el gerente de la tienda es, digamos, un saudí, catarí o bahreiní local. Todos los demás son trabajadores extranjeros. ¿Cómo van a reaccionar sus embajadas? ¿Cuántos van a hacer las maletas y marcharse porque no quieren morir bajo los escombros de un centro comercial de lujo en Dubái? No es una forma en la que a la gente le guste morir. Así que creo que los efectos serán como un efecto dominó, especialmente ahora que nos acercamos al comienzo del curso escolar. Y si los trabajadores extranjeros que ocupan puestos bastante directivos tienen familias con ellos, no se van a quedar en esas zonas. Volverán a su país porque les preocupa que sus hijos crezcan durante una guerra, en la escuela y demás. ¿Cómo van a cuidar de ellos? Así que creo que ya estamos viendo un éxodo de estos países. Simplemente se va a acelerar a medida que nos acerquemos a las fechas de inicio de curso, y especialmente si volvemos a enfrentamientos a gran escala. Laith Maruf, ¿cuál es la situación actual de las negociaciones entre el gobierno de Líbano e Israel? Y parece que Hezbollah sigue evaluando o reevaluando la situación en el sur del Líbano. No hemos visto ninguna respuesta de Hezbollah a lo que está ocurriendo en el sur del Líbano. ¿Qué sabemos al respecto? Sí, bueno, sabemos que no habrá más negociaciones entre el gobierno de Salam y la colonia judía durante los próximos 3 meses. Así que eso indica claramente que el régimen aquí, en Líbano, no puede cumplir sus promesas a los israelíes y a los estadounidenses, aunque hayan firmado algunos papeles o algo así. Creo que Hezbollah está optando por no tener una confrontación directa con el gobierno del Líbano. Quiere que la gente vea con sus propios ojos cómo este gobierno se ahorca con este acuerdo con los sionistas. No habrá retiradas durante los próximos 3 meses. No va a haber retiradas. Eso básicamente significa que no hay negociaciones. Significa que no habrá nuevas retiradas. Así que Hezbollah probablemente dejará que esto siga desarrollándose un poco más antes de llegar a una confrontación total con la colonia sionista, porque quiere mostrarle a la población que ya saben, este gobierno no va a hacer nada para devolverles sus casas y sus aldeas. Y por cierto, hubo colonas judías supremacistas que cruzaron al Líbano e intentaron crear una colonia, una color en una Outhing, como una aptbefind in Cisjordania. Y el ejército israelí, en toda especie de situación de emergencia, intentando encontrar a estas mujeres que se dispersaron. Y era una situación en la que podrían haber acabado en manos de Hezbollah. Y vimos al ejército israelí entrar en una especie de frenesí, intentando encontrar a esas mujeres. Pero eso demuestra, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la colonia,
publicando ese nuevo mapa que incorpora el sur del Líbano, los altos del Golán y partes del sur de Siria al nuevo Gran Israel. Y no es una broma, porque lo ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de la colonia en papel oficial. Así que esto se estudió antes de diseñar ese nuevo mapa. Y eso, por supuesto, va a dar más argumentos a Hezbollah para tomar represalias a gran escala. Sí, existe la percepción de que Israel podría intensificar la situación en el sur del Líbano. Sí, empezaron a intensificar la escalada solo en los últimos 3 o 4 días. Creo que están provocando un poco. Quieren que Hezbollah responda con fuerza y así desencadenar una confrontación mayor. Luego quizá ataquen Beirut, y entonces Irán intervendrá para responder a los ataques contra Beirut. Y eso llevará a que los israelíes ataquen Irán. Creo que este es el plan más amplio que tienen. Por eso, Hezbollah y el eje de la resistencia, liderado por la República Islámica de Irán, están optando por no caer en la trampa. Están eligiendo la fase y el momento de la guerra. Como vimos cuando Irán atacó las bases aéreas estadounidenses en la región, antes de una reanudación de las hostilidades, lo que obligó a Trump a dar marcha atrás y decir que no iba a atacar. Necesitamos un momento así también cuando hablamos del Líbano. Y creo que en el Líbano, mal hecho una resolución completa, volvemos y muy rápido. La otra cuestión es que la Junta de Paz ha presentado un plan de 15 puntos, un documento que Israel rechazó. Parece que quieren quedarse en Gaza. Quiero decir, esas líneas amarillas, esa línea amarilla que Israel definió, van a permanecer allí. Entonces, ¿cómo es la situación para quienes no saben lo que está ocurriendo en Cisjordania? ¿En qué condiciones se encuentra la gente allí? En Gaza, creo que las condiciones son las peores del planeta. Sin duda, no hemos visto algo así en décadas, y posiblemente no hemos visto un asedio más cruel que el de Gaza en siglos. Así que ya sabes, la cifra de personas que están sacando de entre los escombros, que llevan bajo los escombros durante años ya, es enorme. Creo que la mayoría de quienes investigan realmente este tipo de cosas creen que hay alrededor de 600 o 700 mil palestinos en Gaza que han sido víctimas de genocidio, no los 60 o 70 mil, o la cifra que sea, que anuncia el Ministerio de Sanidad de Gaza. Comida. Muy rara vez la gente consigue encontrar verduras, debido a la destrucción de todas las tierras de cultivo y los invernaderos, así como a la ocupación de esas tierras. La mayoría de las tierras de cultivo de Gaza están ahora mismo detrás de la línea amarilla, y nadie puede ir allí a cultivar ni a recoger nada. Y entra muy poca ayuda en la franja, en términos de camiones. Probablemente sea el peor momento desde el comienzo del genocidio, en cuanto al número de camiones que están entrando. Y cuando hablamos de Cisjordania, cada día se producen estas incursiones violentas de los colonos israelíes. Vi un video de ayer en el que estos colonos israelíes atacaban a mujeres y niños en sus casas, intentando apoderarse de sus viviendas en Cisjordania. Vi videos de otra familia atrincherándose tras sus verjas y ventanas de hierro para impedir que los colonos intentaran irrumpir y apoderarse de la casa. Y el ejército israelí llegó al lugar. Y lo que hicieron fue rezar con estos colonos supremacistas judíos, rezos judíos, y después les desearon buena suerte a estos colonos judíos, y siguieron adelante. Así que ya sabe, muchos de estos colonos de las colinas ya han servido en el ejército israelí, y ahora mismo son una milicia privada. Muchos de ellos están armados hasta los dientes por Ben Gvir, que entrega esas ametralladoras a cualquiera que sepa sujetar un arma. Sí, creo que estamos en una situación en la que de algún modo las cosas tienen que avanzar. Veremos. Exactly.
Sí, exacto. Muchísimas gracias, Laith, por estar hoy con nosotros. Por favor, entrad en freepalestine.video y apoyad a Laith y el trabajo que está haciendo en el Líbano. Está haciendo un trabajo increíble allí. Gracias. Gracias de nuevo y hasta pronto, Laith. Gracias, Nima. Nos vemos la semana que viene.